presentaremos a quienes serán los oradores. En primer lugar, a la señora Victoria Lovenberg, jefa de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, graduada en la Universidad de Budapest en 2000 en Derecho y Ciencias Políticas, obtuvo una maestría en Derecho Comunitario del Colegio de Europa en Brujas y en Derecho de Comercio Internacional y Economía del World Trade Institute en Suiza. Se integró al Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea en 2002. Entre 2007 y 2013 ha trabajado en relaciones de la Unión Europea con Europa del Este y con la China. Entre 2013 y 2017 ejerció el cargo de jefa de la sección económica y comercial en la Oficina de la Unión Europea en Taiwán. Entre 2017 y 2020 se desempeñó en el Departamento Legal de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, a cargo de varios temas vinculados a la Organización Mundial del Comercio. Desde septiembre de 2020 ejerce el cargo de jefa de la sección económica y comercial en la delegación de la Unión Europea en Argentina. Será orador de este panel el señor Christoph Ventura, director de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicos, a cargo del programa América Latina-Caribe. Coordina también el Observatorio Electoral 2022 de América Latina y es docente de IRISUP, la Escuela del IRIS. Especialista de la región, trabaja también sobre los actores y las evoluciones de los movimientos sociales y de la sociedad civil a nivel internacional. En el marco de sus actividades realiza numerosas misiones y redacta notas de análisis y estudios sobre la región, sus países, sus dinámicas políticas y geopolíticas para diversos socios del IRIS, como Agencia Francesa de Desarrollo y los Ministerios Franceses de Relaciones Exteriores y de Defensa. Es licenciado de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Christoph Ventura estudió la historia del neoliberalismo en Estados Unidos y las independencias latinoamericanas en el siglo XIX. Presentamos también a quien será orador de este panel, el señor Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, es MBA egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, España, y abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y especializado en Administración de Negocios en Madrid. Efectuó estudios de posgrado en leyes en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y en planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como consultor de otras diversas empresas y asesor de distintos organismos públicos y como coordinador general en diversos programas de organismos internacionales. Es el presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement desde 2012, investigador y profesor de negocios internacionales en la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires desde 2014, miembro consultor del CARI y miembro del Consejo Académico de CIPEC. Fundó y dirige también la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Actualmente se desempeña como columnista de los diarios El Cronista Comercial y Ámbito Financiero y ha escrito artículos en los diarios La Nación, Clarín y Perfil, entre otros. Por último, presentamos a quien moderará el panel, el señor Juan Bouget, periodista, corresponsal en la Argentina de Radio Francia Internacional desde 2001, de la Radio Televisión Suiza y director periodístico de Radio Cultura de Buenos Aires. Hasta 2016 fue corresponsal de la señal televisiva internacional TV Segmont, el diario La Tribune y colaborador del Cronista Comercial. Es socio e integró la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino. Anteriormente se desempeñó en París como editor de las newsletters Eco de Argentine y Amérique du Sud, l'actualité économique, jefe de redacción y director del grupo Jeune Afrique, corresponsal del periodista, El Europeo y El Economista. Fue miembro del Consejo de Administración de Reporteros Sin Fronteras, socio fundador de la Asociación de Periodistas Especialistas en América Latina y el Caribe y de la Unión de Periodistas Argentinos en Francia. Nacido en Buenos Aires, Juan Bouget es egresado de HEC París. Ahora sí, damos inicio al siguiente bloque, Panorama Internacional. Muchas gracias. Buenos días a todos. Este panorama internacional lo vamos a dedicar fundamentalmente a las consecuencias, al impacto de la guerra actual, de la última crisis, la guerra en Ucrania. Ya en un mundo que venía con mucha incertidumbre, con las amenazas del cambio climático cada vez más fuerte, con la pandemia, que terminó hace poco, y esperemos que sea así, que ya ha terminado, surgió esta última crisis. Y la idea es analizar aquí con nuestros panelistas qué consecuencias, qué impacto tendrá esta crisis, esta guerra, tanto en Latinoamérica como en Europa y en el mundo, desde el punto de vista geopolítico, económico y energético. Comenzaremos con el señor Ventura,
que je salue ici. Ensuite, perdón, después Marcelo Elizondo y luego cerrará Victoria Lovenberg. La idea sería que cada panelista hable durante unos 10 minutos, quizás un poquito menos, y luego hacemos les doy nuevamente la palabra para 3 o 4 minutos de intercambios antes de hacer un cierre, si tenemos tiempo, con preguntas del público. Y yo comenzaría con Christophe Ventura, que es un especialista en geopolítica de América Latina. De hecho, escribió un libro que tiene ese título, Géopolitique d'Amérique latine, que de hecho se puede encontrar en la librería Las Bellas Hojas, ¿no? ¿Es así? Sí, en Las Mil y Una Hojas, perdón, acá en Buenos Aires. Y yo lo he escuchado a Christophe desarrollar una tesis últimamente sobre el hecho que la mayoría de los países latinoamericanos no condenaron o condenaron muy levemente la invasión rusa y que en realidad Rusia juega un papel importante para muchos de los países de la región. No sé si es así. Christophe, lo escuchamos. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todos. Efectivamente, los 10 minutos que me atribuyen, les voy a dar algún análisis del impacto de la guerra de agresión rusa en Ucrania, el impacto en América Latina. Es un poco la idea de hoy, ¿no? Sería bueno que usted apagara su celular, por favor, porque hace ruidos. Gracias. ¿Ahí está mejor? Sí, me parece que está mejor. Es que entonces no es un problema de conexión. Este tema que se trata en la obra que usted tuvo la amabilidad de mencionar, hay un capítulo en esta obra, hay capítulos consagrados a la relación entre Rusia y América Latina y a la vez un primer análisis del impacto de la guerra de Ucrania en América Latina, ¿no? Porque el comienzo de este conflicto no es una de las cosas que se tratan. Creo que tenemos que considerar este tema de la guerra escribiéndonos en una dinámica de crisis plural, a los que tienen que ver con la región de una manera interior. Voy a explicar un poco más. Los efectos de la guerra en Ucrania vienen de agregarse a la dinámica que ya estaba comprometida. ¿Me entienden? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí. Oh, perdón, no es muy buena la conexión. Bueno, perdón. Las consecuencias de la guerra ucraniana en cosas ya anteriores, que ustedes tenían una crisis en América Latina, las consecuencias de la crisis del 2008 de largo plazo que provocó decenas de problemas económicos para este continente. Después de la guerra, es decir, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y después a esto se agregó un segundo evento traumático, además la pandemia, ¿no? Que hizo que América Latina sea la segunda región más atacada del mundo, después de los Estados Unidos, y porque tuvieron tantos muertos y tantas consecuencias. Afectando los parámetros sociales y económicos latinoamericanos en materia de profundizar la informalidad del trabajo, la pobreza y las desigualdades económicas que fueron empeoradas con el COVID-19, considerada por la CEPAL como la peor crisis de toda la historia de Latinoamérica. Y en ese contexto reflexionamos sobre la cuestión del impacto de la crisis ucraniana, que agrega dimensiones económicas y climáticas y sociales
y financieras a la crisis global del sistema económico internacional, que también muestra la dimensión geopolítica mucho más profundizada. Y ese es el contexto que tenemos frente a nosotros para reflexionar hoy en día. El impacto para América Latina evidentemente son económicos, están unidos al conflicto y a las consecuencias secundarias inesperadas de los costos que implican para tomar medidas y de las restricciones y las sanciones impuestas por los Estados Unidos a otros países europeos, que evidentemente, como en todos los lugares del mundo, producen efectos poco deseados para las poblaciones en general. Para resumir, el primer impacto de la guerra de Ucrania en América Latina es el problema de la inflación que aplica sobre los productos consumidos en América Latina, pero también, y es un problema particular para los latinos, debido a su modelo de desarrollo, que está basado sobre la explotación y la exportación de recursos naturales y productos agrícolas y productos energéticos en el mercado internacional. Todos estos elementos están afectados por la inflación. Los costos de producción para muchos sectores productivos aumentan en América Latina y todo esto agrega en la inflación a todos los productos, como como todos los países del mundo, como les decía hace rato, llega en un contexto que está profundamente deteriorado y deprimido debido a los efectos de la crisis a largo plazo en el 2018 y el COVID-19. Entonces, la inflación altísima de América Latina nace de un contexto problemático en las dimensiones que acabo de mencionar. Hay que tener en cuenta este contexto para tomar cualquier decisión. El Fondo Monetario Internacional nos dice que la inflación en América Latina para el año 2022 en promedio será entre 12 y 14%, pero el promedio alberga realidades muy diferentes, sobre todo cuando hablamos de diferentes países. En Argentina, por ejemplo, tendremos 90 en 2000% de inflación, o Venezuela 230%, etcétera, etcétera. Brasil con 11%, pero en promedio ese es ese. Pero esta inflación se programa que se va a bajar para el 2023, pero que permanecerá en niveles muy altos y preocupantes para el desarrollo de las economías latinoamericanas en un contexto singularmente deprimido y afectado, caracterizado por un desarrollo mucho más lento en la tasa, de desarrollo en la escala del comercio internacional. Ese es uno de los problemas que podemos nombrar, por ejemplo. También podríamos enumerar un segundo problema para América Latina, un problema más ligado con el tema energético y que tiene un impacto diferente según los países. Lo que ocurre en Europa podría, entre comillas, beneficiar a los países que producen recursos energéticos e hidrocarburos en América Latina, también productos agrícolas. Esto es importante para Argentina, para Brasil, Venezuela, Ecuador y otros países que podrían ser beneficiarios justamente de el hueco que deja, el agujero, que deja Rusia en los países europeos. Entonces estos países latinoamericanos podrían encontrarse en el mercado europeo un margen para la exportación y el progreso en el marco de acuerdos políticos ligados a la situación del conflicto ruso-ucraniano. Sin embargo, no es el caso para todos los países de Latinoamérica, porque hay otros países que importan energía, no la exportan. De hecho, hay países que son importadores y exportadores, pero países como Chile se encuentran en dificultades porque ellos importan energía, no la exportan. Ven las consecuencias de los efectos de las crisis energéticas debido a esto. Y el conflicto aumentó justamente un ciclo de depresión económica
pero para otros países podría aumentar las exportaciones o estimular las exportaciones energéticas. Evidentemente, digo esto y tengo que tener en consideración la necesidad que existe en lo que concierne la problemática climática, la disminución del consumo de hidrocarburos. Y entra esto en conflicto con las necesidades y todas las necesidades que hay que enfrentar en cada uno de los países latinoamericanos. Por eso que los países de Latinoamérica tendrán que confrontar decisiones bastante difíciles en lo que concierne el desarrollo económico y energético, debido a las contradicciones del modelo de desarrollo que entra en choque con el conflicto ruso-ucraniano y su eventual transición para estar alineados con los objetivos climáticos. Como lo sabemos hoy en día, no para evitarlo, pero para adaptarse a los cambios climáticos. Podemos ver otro efecto muy claro de la crisis ruso-ucraniana en América Latina. El tercer elemento es la dimensión geopolítica. El hecho de que por ahora muestra una falta de vía latinoamericana de mecanismo de acción en común de todos los países latinoamericanos en lo que concierne o ante el conflicto de ruso-ucraniano. Y esto revela algo que ya sabíamos desde el 2018 o el 2010. Las dinámicas de convergencia de integración regional latinoamericanas se debilitaron o incluso se frenaron o incluso se desconectaron, lo cual no pudo favorecer, perdón, el desarrollo de proyectos económicos, políticos en ninguno de estos países. Al contrario, le voy a pedir que vaya terminando porque nos estamos acercando a los 10 minutos asignados para su presentación. Entonces, las divergencias políticas y militares favorizaron dinámicas centrífugas de gestión nacional, afectadas por las crisis económicas en detrimento de la integración regional. Y la crisis ucraniana revela que no existe un camino ni una vía de acción común en Latinoamérica. Y también, para responder a su pregunta inicial, la crisis ucraniana muestra elementos bastante ambivalentes y contradictorios que no son, de hecho, latinoamericanos solamente. También los encontramos en África y en Asia. Es una condenación moral de la agresión rusa porque afecta y destruye los principios democráticos latinoamericanos, que es una diplomacia basada sobre el respeto a la soberanía nacional y el respeto a las fronteras y el derecho internacional. Rusia no puede, los países latinoamericanos no pueden justificar, perdón, la decisión del gobierno ruso que decidió violar todos esos principios para invadir Ucrania el año pasado. Y lo podemos ver en los votos en las elecciones de los países latinoamericanos, como lo dijeron ustedes anteriormente. Ningún país latinoamericano adoptó sanciones directas contra Moscú, aunque varios de ellos, pienso en Colombia antes de la elección de Petro, o Paraguay, mostraron solidaridad contra las sanciones, pero no apoyan ni condenan directamente a Rusia, debido a las dificultades económicas latinoamericanas. Porque incluso si Rusia no es un mercado prioritario para los países latinoamericanos, desde el año 2000 un gran número de acuerdos comerciales pasaron por diferentes sectores: aeronáutica, la minería, el sector nuclear y las energías, que hicieron de Rusia un aliado importante. Y por eso los países latinoamericanos no quieren justamente apoyar de manera explícita las sanciones impuestas a Rusia. Esto explica la posición general de los países que van a buscar posicionarse en una posición más neutra, condenando de manera moral, pero no posicionándose activamente contra Rusia, con quien mantienen relaciones históricamente buenas desde hace más de 2 siglos.
Me voy a detener aquí por si ya me quedé sin tiempo, pero está claro que aparte de otros países como Nicaragua que apoyan a Rusia de manera abierta, la mayoría de los países latinoamericanos hoy en día no, si no aplican sanciones, condenan la agresión. Último punto más geopolítico, usted podrá volver sobre el mismo en su segunda intervención. Habló mucho de economía, que es justamente lo que le quería preguntar a Marcelo Elizondo, que es una de sus especialidades. O sea, no sé si estás de acuerdo, Marcelo, con la visión de Christophe Ventura sobre el impacto de la guerra sobre las economías latinoamericanas en general y Argentina en particular. Algunos ven también que puede haber oportunidades, no únicamente impactos negativos. Bueno, gracias. Ahora sí. Ahora no hablará más Juan. Ahora el micrófono lo tengo yo. Sí, yo estoy de acuerdo con que la guerra tiene alto impacto en Latinoamérica y también que genera oportunidades. Algunos impactos, bueno, los escuchamos de Christophe recién. Hay impactos que claramente son coyunturales. La suba en los precios de los commodities para países como la Argentina o Brasil es una buena noticia en la medida en que ha generado ingresos por el comercio que han descomprimido una situación muy compleja. La Argentina tuvo un plus de algo más de 10.000 millones de dólares de ingresos por comercio internacional de productos de origen agropecuario solamente atribuibles a los mejores precios internacionales en este año, y se estima que no los va a tener el año que viene, porque las mismas razones que empujaron hacia arriba los precios no se mantendrán el año próximo, y ese es uno de los impactos. Del mismo modo que la otra cara de la moneda te pone precios en alza de la energía, y entonces la importación de gas para la Argentina fue un problema, así como fue una ventaja el incremento de los precios en las exportaciones de granos. Pero para los países latinoamericanos en general los efectos han sido muchos. Brasil con dificultad para acceder a fertilizantes rusos, o los coletazos de la inflación. La aceleración de la inflación en el mundo, que en mi opinión no es causada por la guerra en Ucrania y la suba en los precios de los commodities, pero que es acelerada por la guerra en Ucrania. Yo creo que la causa de la inflación en el mundo son las expansivas políticas monetarias previas, sobre todo en ocasión de la búsqueda de contrarrestar los efectos de las políticas restrictivas sanitarias en ocasión del COVID, y no solo, podríamos ir un poquito antes. Pero en definitiva, lo que ocurre con la suba de los precios de los commodities para Latinoamérica es que ese combo y esas condiciones previas aceleran la inflación, y la inflación entonces pasa a ser un problema serio otra vez en Latinoamérica, llegando a tasas de 2 dígitos en muchos países, lo cual hace que en muchos países, Brasil por ejemplo, suban la tasa de interés como modo de afectar a la baja la tasa de inflación, y eso impacta en el nivel de actividad, por lo que los coletazos de la guerra en Latinoamérica son múltiples, y en primer lugar lo son en materia de coyuntura, como mencionaba recién, sin perjuicio de que además como consecuencia de la aceleración de la inflación y la suba de la tasa de interés en la Reserva Federal en los Estados Unidos, eso genera siempre un efecto que se llama flight to quality, salida de capitales para países como los latinoamericanos, supone una menor recepción de inversiones, tanto financieras como en materia de economía real, ante un fortalecimiento del dólar. Por lo que lo primero que yo diría es efectivamente hay efectos coyunturales que impactan sobremanera en un escenario que ya era convulso antes la pandemia y antes los cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo. Por lo que lo segundo que yo diría es, bueno, también la guerra en Ucrania genera oportunidades porque van redibujándose los roles de los países en el mundo. Y Latinoamérica, que venía muy relegada en muchos planos, sobre todo en materia de geoeconomía, bueno, empieza a exhibir determinadas condiciones, por ejemplo, ser una zona de paz,
por ejemplo, la cercanía ante esto que estamos llamando el nearshoring, la interrupción en el funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel mundial genera oportunidades en los que están más cerca. Y una tercera cosa que me parece muy importante en Latinoamérica es que Latinoamérica en líneas generales, y salvo alguna excepción, es un continente de democracia. Y el mundo está avanzando hacia un nuevo escenario geopolítico en el cual, para hacer negocios y para redibujar los ecosistemas de negocios, ser una democracia empieza a ser algo mucho más significativo. Es más, el mundo empieza a tener tensiones económicas surgidas de las disputas entre democracias y autocracias, como el presidente Joe Biden menciona regularmente. Por lo que ser un continente de mayoría de democracias supone un escenario más propicio cuando uno tiene que empezar a redistribuir los eslabones de las cadenas de negocios, y cuando Occidente empieza a tener más temor porque la autocracia rusa está mostrando lo poco confiable que es, y entonces empezamos a dudar de China y empiezan a aparecer algunos ruidos en algún otro país de la región, Irán, por ejemplo, y ahí Latinoamérica, con muchos problemas históricos, aparece como un territorio de democracia en el cual, como me dijo un embajador de un importante país europeo hace poco, cuando nosotros tenemos que empezar a redefinir los eslabones de nuestras cadenas de aprovisionamiento, aún con políticas que no nos resultan demasiado amigables en muchos países latinoamericanos, incumplimiento de contratos, inseguridad jurídica, inestabilidad macroeconómica, el hecho de que Latinoamérica sea una democracia supone que, bueno, en una democracia uno puede hacer lobby, uno puede peticionar ante las autoridades, uno puede ir al Poder Judicial a reclamar por sus derechos y pedir que los contratos se cumplan. Y una sociedad abierta incluso supone que si las políticas no son acertadas se pueden cambiar por el voto electoral, y eso pasa a ser un elemento que pone a Latinoamérica un poco más arriba, por lo que cuando empiezan a aparecer algunas ideas nuevas en el desarrollo de las cadenas de valor, del offshoring masivo al friendshoring o el trustshoring, hagamos negocios donde es más seguro, o el nearshoring, Latinoamérica tiene un poquito más que decir que antes. Cuando empezamos a pensar en que Latinoamérica pasa a tener una importancia relativa adicional por su capacidad de abastecer energía, pensemos en Argentina y en Vaca Muerta, bueno, adquiere una relevancia relativa mayor que la que tenía el año pasado, porque la cuestión energética pasa a ser un problema especial. De modo que a lo primero, efectos en la coyuntura, aparece lo segundo, que son oportunidades, que son varias. Una tercera consideración que yo haría es que, sin embargo, Latinoamérica tiene que ejercer algo que no ha ejercido en estos, sobre todo en este último año. Latinoamérica ha quedado muy aturdida por la guerra, y lo hemos dicho, ha costado tomar partido y tomar posición, ha costado en Argentina, ha costado en Brasil, y algunos otros han quedado incómodos. Esta idea de Uruguay de celebrar un acuerdo de libre comercio unilateral con China era simplemente una discusión doméstica para el Mercosur. Bueno, ahora China es una cosa medio distinta de lo que era hace un año, por lo que aparece entonces una tercera consideración, que es la exigencia de definirse en términos geoestratégicos y jugar el partido. A mí me parece que el mundo está yendo, me voy a meter un poquito en el terreno geopolítico en el cual Christophe avanzó simplemente y no está definido, pero el mundo me parece que está yendo hacia 5 grupos de países en términos de los intereses latinoamericanos, a dónde actúa Latinoamérica. En líneas generales, unos son los países liderados por Occidente, básicamente democracias capitalistas, otros los países liderados por las autocracias que geográficamente están del lado oriental, mencioné a China, a Rusia, a Irán, podríamos mencionar algunos otros. Luego hay un tercer grupo donde yo creo que Latinoamérica tiene que poner el ojo, que son los emergentes influyentes. Un efecto de la guerra es que ha permitido a muchos emergentes jugar un rol significativo. Pensemos en Turquía y su rol de puente para la salida de los granos ucranianos, o ahora ofreciéndose para resolver el tema energético. O pensemos en la India, que con su peculiaridad para jugar con cierta plasticidad empieza a tener un rol geopolítico y geoestratégico mayor. ¿Qué va a ser Brasil ahora? Seguramente con Lula. Lula, después de ganar las elecciones el domingo, ya dio algunas señales. Brasil
cumple con la agenda ambiental, Brasil quiere restituir sus relaciones con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Hay un tercer grupo de emergentes influyentes a donde algunos países latinoamericanos podrían jugar. Yo creo que Brasil va a ejercer un rol ahí. La incógnita es qué va a pasar con Argentina y México, que están bastante indefinidos en ese sentido. El cuarto grupo que yo veo en el mundo es el de los emergentes pasivos, a donde, por ejemplo, hoy están Argentina y México, mirando lo que pasa y sin una acción intensa, que a mí me parece que es una pérdida de oportunidad. Y el quinto grupo es el de los países menos relevantes, más postergados por distintos motivos, muchas ocasiones porque en realidad no tienen atributos para desempeñarse ahí. Ahora, tengo que terminar. La ventaja que tiene Christophe es que está lejos. Yo lo tengo Juan al lado, por lo tanto puedo recibir alguna reprimenda un poco más directa, así que lo miro de costado. Lo último que quiero decir entonces es lo que ocurre con los efectos de la guerra en Ucrania no ocurre aislado. El mundo ya venía redibujando su geopolítica, su geoestrategia y su geoeconomía. Ya lo había generado el COVID. Recuerden Australia pidiendo una investigación por el origen del COVID de la Organización Mundial de la Salud y China afectando el ingreso de productos australianos en China, o la línea de subsidios que lanzó Japón para tratar de que las empresas japonesas dependan menos de abastecedores chinos. El mundo ya había empezado a jugar la geopolítica, la geoestrategia y la economía antes. Piensen en la disputa por el 5G y la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que básicamente era una disputa por la propiedad intelectual. Por lo que la guerra en Ucrania no ocurre aislado, ocurre en medio de un reacomodamiento geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Y me parece que para los que venimos atrás, cuando se reconfiguran los escenarios, es una oportunidad. Y ahí hay un llamado para asumir una postura que Latinoamérica suele rehusar, que es una postura estratégica contundente y definida, que tiene beneficios y tiene costos, y que es toda una incógnita sobre si el continente va a poner en marcha. Muchas gracias, Marcelo. Es interesante también ver cómo vos que supuestamente ibas a hablar más de economía, hablaste mucho de geopolítica también, y en Cristian, que está más bien orientado su intervención a la geopolítica, habló mucho de economía. Ver de la dificultad en realidad de ver que de diferenciar mucho la geopolítica. Hoy la geopolítica es también geoeconomía, ¿no? Y entonces esos cambios que vos señalaste son cambios que se vienen produciendo y que interrelacionan estos aspectos. Lo interesante también me pareció de tu intervención es que hayas citado Irán, porque puede ser un factor nuevo que perturbe la situación mundial, pero que también puede ser incluso positivo por un cambio si se genera realmente un cambio revolucionario, porque el régimen iraní está realmente en dificultad en este momento con respecto a otros momentos donde ya tuvo crisis. Lo que sí noté en ambos casos, un poco en lo tuyo y en la intervención de Cristian, es que se habló poco de Europa y de la Unión Europea y Sudamérica. Y espero entonces que justamente Victoria nos diga algo más sobre ese tema, porque si no parece ausente en el panorama latinoamericano. Además de ser Europa el continente que más está sufriendo las consecuencias directas de la crisis y de la guerra y se encuentra muy amenazado. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias también a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina por la invitación. Gracias, Liliana, y tu equipo. Bueno, es un placer estar presente aquí con todos ustedes en esta 20ª edición del Foro Empresarial. Y lo bueno de hablar después de Marcelo es que queda poco a agregar. Entonces, justamente lo poco van a ser esos elementos europeos, ¿no? Todos los oradores hoy han aludido al hecho que el mundo está cambiando. Hemos sufrido 2 grandes choques con la pandemia y después lo que vivimos ahora con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Es cierto que el mundo está cambiando y lo que vemos es que el mundo puede cambiar de una manera contraria a nuestros valores compartidos.
También es cierto que esta guerra está lejos geográficamente de América Latina, pero no afecta solo a los ucranianos. No es solo un conflicto regional al margen de la Unión Europea. Sin exageración, me parece, podemos decir que estamos entrando en una batalla existencial. También hubo muchas alusiones a los valores y que hoy en día debemos luchar por estos valores que son la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el multilateralismo. Lo que vemos es que la guerra, como ha mencionado también, está causando convulsiones por todo el mundo. Estamos viendo un aumento global de los precios de los alimentos, de los precios de energía, altos niveles de inflación, incluso en partes del mundo que no están acostumbrados a ver este tipo de inflación. Y como lo ha mencionado Marcelo, estamos en un cierto rediseño, realineamiento de relaciones internacionales, tanto en el ámbito político que en lo económico. Voy a enfocarme ahora en un aspecto que en Europa es un aspecto central del impacto de la guerra, que es la energía. Es cierto que Europa está pagando un precio muy alto por su dependencia de los combustibles fósiles de Rusia y también de su falta de fuentes de energía domésticas. En ciertos casos esas fuentes no existen, en ciertos otros por el momento no están explotados. Y lo que la Unión Europea ha decidido es terminar definitivamente con nuestras importaciones de combustibles rusos, y eso lo antes posible. Y esta decisión, por supuesto, implica, de una parte, una transición energética, una transición verde más acelerada, pero también una diversificación en las cadenas de suministros. Y eso ha hecho que un punto central del plan REPowerEU que lanzamos este mayo son la rápida reducción de dependencia de los combustibles fósiles rusos y ahorro de energía, que aludió también el embajador, pero más importantemente intensificar nuestra vinculación internacional y ir buscando socios más confiables en regiones de crecimiento clave, y por ahí para América Latina y para la Argentina en particular hay una gran oportunidad. Estamos ya desde hace meses trabajando con Argentina en el tema energético para ver cómo podemos desarrollar el tema del gas licuado, pero también oportunidades en el hidrógeno verde, eficiencia energética. En el relanzado diálogo energético, este junio empezamos a trabajar sobre un memorándum de entendimiento en ese ámbito. También tenemos una cooperación ya de largo plazo sobre materias primas sostenibles a nivel regional, donde Argentina juega un rol muy importante, y ahora estamos mirando cómo podemos profundizar esta cooperación a nivel bilateral. Justo ayer tuvimos un encuentro con la Secretaría de Minería y con los representantes de las tres provincias mineras de Jujuy, con la presencia del gobernador, Salta y Catamarca, sobre cadenas de valor de minerales que pueden ayudar a lograr la transición energética, que permitan la descarbonización, y ahí también discutimos la posibilidad de un partenariado. Entonces, el diálogo ahora tenemos que dar un paso adelante para dotarnos de un marco para favorecer inversiones. Entonces, como consecuencia de esta crisis de la guerra, estamos fortaleciendo los lazos con nuestros socios y por la razón por la cual también vemos que la nueva brújula estratégica de la Unión Europea prevé en términos muy definidos reforzar las relaciones con los países de América Latina,
Y en ese contexto dar también un empuje a los acuerdos que quedaron pendientes, incluso el acuerdo con el Mercosur. Es cierto que del lado europeo tenemos que admitir, y lo ha hecho también el alto representante Borrell durante su visita aquí hace unos días, que en los últimos años América Latina no ha estado suficientemente representada en la agenda política de la Unión Europea. Por lo tanto, es una región con la cual compartimos siglos de historia, muchos valores comunes sobre todo. Y acaso por esa razón, como suele suceder a veces con buenos amigos, hemos dado la región por sentada. Y hay una realización que eso no basta, que tenemos que cuidar y alimentar esta relación. Y en ese sentido vemos que la tragedia de la guerra abre nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades porque, como mencioné, está cambiando también la perspectiva de relaciones comerciales, esa necesidad de tener socios fiables, el trust shoring, ¿no? Con los que compartimos valores, vuelve a ser un criterio más importante cuando hablamos de relaciones comerciales. Desde la Unión Europea contamos con una red de acuerdos de libre comercio más completa del mundo. Tenemos 46 acuerdos con 78 socios, pero nos falta una pieza clave de este puzzle. El Mercosur es un muy gran mercado de exportación para la Unión Europea, sin embargo es el único socio comercial importante en América Latina con la cual la Unión Europea no tiene acuerdo preferencial en vigor. Y como ustedes saben muy bien, es un país en una región altamente protegida con aranceles muy altas, pero también una serie de barreras que, bueno, a ustedes no necesito que contar, que son los derechos de importación, trámites engorrosos, falta de previsibilidad y otros. Entonces es cierto que con el acuerdo tendremos la posibilidad de eliminar o bajar estas barreras y fortalecer nuestros lazos, incrementando también los flujos de comercio e inversión. Pero como fue mencionado también en el discurso de mi embajador, lo que queda claro es que este acuerdo no es solamente un mero instrumento de libre comercio, es un acuerdo de asociación que tiene la potencial de fortalecer la relación entre las dos regiones de una manera integral y ser una herramienta para trabajar juntos en acción multilateral basada en reglas. Entonces estamos determinados a sacar este acuerdo adelante y en eso estamos trabajando con nuestros socios. Y bueno, espero que con esos esfuerzos comunes vamos a poder encontrar una solución pragmática a unas preguntas que nos quedaron pendientes, porque, bueno, como hemos dicho muchas veces, pero seguimos repitiendo, estamos convencidos que tanto el Mercosur, Argentina incluida, que la Unión Europea, estaríamos mucho mejor con el acuerdo que sin él. Gracias. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias por haber respetado muy estrictamente el tiempo. Fuiste la única que lo hizo. No, que me quería señalar también que había muchas convergencias entre lo que has dicho y lo que había dicho también Marcelo, en el sentido que hay un acercamiento por interés y también por valores entre estas dos regiones, o por lo menos el Mercosur y la Unión Europea. Por otro lado, lo que no señalaste, y me parece que es un tema también, que este acuerdo que llevó 20 años hasta que se firmó el tratado, que es cierto, siempre fue presentado como un tratado estratégico y no solo comercial, hay frenos de este lado del Atlántico, pero sabemos que hay frenos también del otro lado y que tiene que ver mucho con el tema agrícola. Eso no, es raro que los europeos lo digan, pero forma parte de la realidad. No sé qué pasará en el futuro. Por otro lado,
No mencionaste entre las consecuencias de la guerra en Ucrania, la guerra de invasión rusa. Bueno, mencionaste que hay algunos cambios ahora en la cuestión energética en Europa, pero han surgido también nuevas diferencias entre los países europeos y la forma de aplicar esas políticas. O sea, también ha generado tensiones intraeuropeas. Dicho esto, ahora les toca retomar la palabra, no sé en qué orden quieren hacerlo, para completar algo que quisieran hacer o comentar la intervención de otro panelista. Ahí les pediría, por favor, de respetar 3 minutos cada uno. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Victoria, si quieres, Marcelo, Christophe. Bueno, Victoria. Como quien- Sí, perdón, no solo porque mencionaste algunos aspectos que acaso, bueno, podemos hablar. Cierto, y lo hemos admitido y fuimos bastante claros del lado europeo que el hecho que el acuerdo se trabó, o digamos que el proceso de la ratificación después de haber conseguido el acuerdo en principio sobre las varias partes del acuerdo, se trabó, fue en un primer tiempo principalmente por el hecho que surgieron algunas nuevas preocupaciones en Europa, yo diría más bien en el ámbito de medio ambiente, por cierto, ciertos pueden estar vinculados a sectores productivos. Para ir más allá, pero es cierto que estas eran preocupaciones y son preocupaciones y lo vemos con todo lo que se habló del impacto negativo del cambio climático, tanto, bueno, lo vemos en Argentina, ¿no? La embajadora se aludió a las sequías que van a tener un impacto muy, muy fuerte en un sector que es el motor, ¿no? de la economía argentina. Entonces tenemos unas preocupaciones que fueron formuladas por unas partes del electorado en las poblaciones en Europa, a los cuales los líderes tenían que dar respuesta, y la convicción es que una respuesta lo tenemos que dar entre los dos lados a este acuerdo, y entonces en eso seguimos trabajando. Ahora, bueno, con las elecciones en Brasil, vamos a ver si de este lado también hay un impulso, pero por cierto, estamos ahora en una coyuntura por varias razones y motivos donde sí que tenemos una oportunidad de arreglar y cerrar estas cosas que quedaron pendientes e ir avanzando para el cierre y la ratificación de este acuerdo. Cierto también lo que has mencionado, que la guerra en Ucrania y la respuesta, sobre todo en los temas energéticos, causó ciertos debates entre los miembros de la Unión Europea, que está debido a una situación muy diferente, ¿no? Y una exposure, una exposición muy, muy variada de ciertos estados miembros a energía rusa. Entonces, la dependencia en caso de ciertos países, como por ejemplo el país que conozco mejor, Hungría, es casi 80%, ¿no? Y tenemos un solo vínculo por donde llegan los hidrocarburos, y es un ducto hacia Rusia. O sea, en la Unión Europea había este desafío con una determinación compartida muy fuerte de la desvinculación, que en el proceso tenemos que asegurar el abastecimiento energético. Por lo tanto, en todos los paquetes que fueron sacados hasta ahora, siempre hubo unanimidad. Hay discusiones, pero esto es la naturaleza de la Unión.
Bueno, muchas gracias, Victoria. Hay otro aspecto en lo que respecta al futuro acuerdo o la conclusión de ese acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, es la incógnita de las elecciones argentinas el año que viene, porque ahí puede haber otro gobierno y quizás otras posiciones. Ahora bien, gracias. Christoph, si quieres agregar unas palabras respecto a lo que se ha dicho o completar tu intervención, y después dejaré a Marcelo si quiere cerrar, seré el último de los tres interventores. Merci. En quelques mots sur Muchas gracias. En resumen, a lo que ustedes acaban de mencionar, para completar lo que mencionaron sobre la respuesta geopolítica, pienso que hay que unir las posiciones de diferentes países latinoamericanos en un contexto más global. Países que llamamos de manera bien llamada o mal llamada países del sur, en lo que responde, en lo que concierne a la guerra, y los pone a todos incómodos, pero muestran los desequilibrios en el orden internacional y la mutación actual del orden internacional. Vemos evidentemente que esta situación afecta de manera profunda a muchos países de la región y hay que encontrar una manera pragmática de atacar para mantener los intereses de cada uno de los estados en cuestión y que no haya inserción de estrategias con posiciones ideológicas que determinarían la posición que pueden tener los países en cuanto a los problemas internacionales mucho más grandes. Nos damos cuenta que el enfoque es más pragmático y menos ideológico. Es mucho más perenne y puede cambiar de un documento al otro, de un asunto al otro, y cada estado tiene su posición en este sistema de obstáculos más grandes, evidenciados en el contexto geopolítico después de la guerra. También encontramos problemas de financiamiento en el nivel nacional y el nivel económico nacional de cada país. Entonces cada país trata de salir de esta situación de la manera más airosa, y es una lógica que se revela a través de las decisiones que tienen que tomar cada uno de estos países con respecto a Rusia. Lo vemos muy bien en América Latina y lo vemos también en otros países en escala internacional, mostrando la mutación del orden internacional a una manera de actuar menos coherente y menos atada a solidaridades vacías o a solidaridades permanentes que ya no existen hoy en día. Para los países latinoamericanos está claro que condenar Rusia no es un apoyo concreto, permanente a los poderes occidentales, porque los países que acabamos de nombrar ya no tienen mucha confianza en el discurso o las posiciones tomadas por los países europeos o Estados Unidos. Porque son discursos que presentan contradicciones y doble estándares sobre los asuntos geopolíticos que nos afectan. Y esto obstaculiza la situación actual y explica la razón por la cual los países latinoamericanos se mostraron neutrales ante este conflicto. Me parece también que las relaciones y las perspectivas del futuro son muy fuertes entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, sobre todo ante este contexto internacional que se organiza de manera desequilibrada entre la guerra entre Estados Unidos y China. Está claro que los países latinoamericanos están obligados a escoger entre Washington y Pekín en las próximas décadas, porque habrá intereses objetivos entre los europeos y los latinoamericanos para crear espacios multilaterales y alianzas, para evitar tener que decidir entre el martillo estadounidense y el martillo chino. Como es el caso de Europa, que los tienen como actores importantes de sus economías.
pero en lo que concierne al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, no podrá llevarse a cabo si no se resuelve la cuestión agrícola para los europeos. Pero porque países como Polonia e Irlanda tienen miedo de las exportaciones latinoamericanas porque tienen un mercado mucho más grande de sus mercados nacionales. Y esto impulsa y pone presión en los gobiernos de cada uno de estos países. Pero en general, para poder mostrar este acuerdo, tiene que mostrarse menos asimétrico y que le permita a los países latinoamericanos no solamente ser exportadores de productos agrícolas, sino también utilizar este acuerdo para desarrollar filiales productivas y inversiones productivas para el propio desarrollo de cada uno de esos países. Y finalmente, el problema climático, porque este acuerdo se jacta de los méritos de una transición hacia modelos más ecológicos, pero el problema es que organiza exportaciones masivas sudamericanas hacia Europa, que son afectadas por los problemas europeos, como la deforestación y los incendios en Europa. Y esto favorece las exportaciones latinoamericanas hacia los mercados europeos, con un número que podría, si no me equivoco, 36% de las exportaciones amazonianas que estén ligadas a las exportaciones que queremos crear entre países de Mercosur y países europeos. Veo, sin embargo, algunas diferencias entre tu visión de un pragmatismo desorganizado y las coherencias a la vez de interés y de valores que han señalado tanto Victoria como Marcelo en la nueva configuración del mundo. Marcelo, tienes la palabra. Hay mucho para decir y abordar, pero obviamente por razones de tiempo no lo voy a hacer. Entonces me quiero concentrar en un punto que me parece que está ocurriendo en el planeta desde hace algunos años y que el efecto de la guerra en Ucrania acelera, que es el rol de las empresas. La primera reacción que Occidente tuvo ante la invasión rusa fueron sanciones económicas. Y luego de eso hay 500 empresas que se fueron de Rusia. El rol de las empresas en la nueva economía y en la geopolítica es increíble. Pensemos en el caso Huawei o pensemos en la empresa Apple, que ha decidido mudar fuera de China a Vietnam sus nuevos proyectos por distintos motivos. Las empresas están empezando a ser contraparte de los nuevos juegos geopolíticos. De hecho, las empresas empiezan a tomar partido en cuestiones políticas. O sea, hay una célebre discusión política que recomiendo que sigan entre el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y el complejo Disney, porque Disney asume una postura en materia de políticas de género y el gobierno del estado de la Florida está en contra. Y hay una disputa política incluso que se manifiesta a través de decisiones regulativas que toma el gobierno en relación a los predios que ocupa Disney. Las empresas empiezan a tomar partido y empiezan a sensibilizarse en cuestiones que van mucho más allá de sus negocios. Entonces las empresas toman partido en términos de género, en términos de minorías o en términos de cuidado del ambiente. Y esto me parece que marca un proceso incluso anterior a la guerra. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, las empresas estaban ahí para auxiliar a lo público a resolver los problemas de manera más urgente. Lo peor de la pandemia no se resolvió hasta que los laboratorios no acudieron con las vacunas. Y en el medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, la primera respuesta que tuvimos es que estaba Zoom, que nos ofreció una plataforma para que la educación pase de los edificios públicos a una plataforma privada. En el año 2020, Zoom organizó 300 millones de reuniones por día. Y muchos otros casos, no quiero entrar. Piensen en la discusión que hay ahora con el señor Elon Musk, que ha comprado Twitter, y la principal discusión es si Twitter va a ser más o menos censurador de las opiniones, si va a ser una plaza pública libre, como dice Elon Musk, o si le va a permitir al expresidente Trump opinar o no. Hay cuestiones que van mucho más allá de lo corporativo, que se refieren a lo político, y las empresas empiezan a asumir roles geopolíticos. Hay un consultor argentino que dice que estamos viviendo un momento de antropomorfización de empresas. Las empresas actúan como personas
y tienen sensibilidades y toman partido en discusiones y juegan a la política también. Y creo que la guerra está impulsando todavía más este juego. Las 500 empresas que se han ido de Rusia son un ejemplo, que yo empezaría a tomar como parte de una tendencia que venía de antes, pero que la guerra en Ucrania aceleró. Bien, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Christophe. Creo que ya no nos da tiempo para las preguntas del público, a menos que haya una que resuma todo. Lo que sí rescato de este debate tan rico es que a partir de la cuestión ucraniana pudimos tratar un montón de temas muy interesantes sobre la evolución del mundo. Lo que acabas de señalar sobre las empresas, pero también los movimientos geopolíticos, las nuevas alianzas, los cambios en distintas regiones. No evocamos el hecho, por ejemplo, que en Europa y muchos países ahora los países quieren volver a fabricar en sus propios territorios, cosa que eso entre la pandemia y la guerra se dieron cuenta que la dependencia era algo que podía ser muy complicado para ellos. En fin, muchos temas podrían surgir de este debate, empezado a partir de la cuestión ucraniana, y les agradezco a todos, al igual que al público presente y a aquellos que nos siguen por streaming. Muchas gracias. Agradecemos a los oradores, a la oradora y también, por supuesto, al moderador.